queríamos dar las gracias por estar hoy aquí acompañando a nuestros amigos, nuestros familiares, a nuestros compañeros de partido. Bueno, hemos vuelto a hacer historia. Este chico aquí rubio del flequillo, como yo digo, pues otro año más ha conseguido su objetivo, lo ha sobrepasado. Y nada, simplemente en su nombre y en nombre de todo el equipo, pues daros las gracias y festejarlo como se merece. Ismael Fernández Bermúdez, un aplauso. ¡Que diga unas palabras! ¡Unas palabras! ¡El mejor! Sí, ¡Y algo! Un aplauso más fuerte, hombre. Voy a seguir por una mujer. Pero habla. No sé cómo definirte, Piluca. Es una mujer trabajadora, una mujer independiente, trabajadora pero al máximo. Que ha dedicado su vida a su familia, ha dedicado su vida a llegar a ser lo que es hoy en día. Y bueno, aunque algunos están siempre con el vapor que parecen dragones, dice, ¿no? Por ahí alguien. Un aplauso para Piluca, porque es un placer también tenerte con nosotros. Y que todos vayamos este verano a verla a la piscina, ¿vale? Que la vamos a tener allí. Bueno, voy a hablar de Víctor, aunque no esté aquí, que la vida es para él. La vida es para él. ¿Vale? Entonces ya me gustaría a mí tener la vida de Víctor. Nada, nos ha aportado mucha frescura, mucha alegría y esperemos que estos 4 años nos siga ayudando. Y sobre todo a Eva, ¿no? Que es lo que la fiesta ahí a tope. Mariluz. Ay, Mariluz. Qué descubrimiento para mí. Me ha encantado. A ver, pues claro que es una mujer trabajadora constante, muy seria, pero cada vez que habla sube el pan. Y me encanta. Ha dejado la bici aparcada hoy, pero por hacernos ahí, por educación solo. Nada, Rubén Pacheco. Qué alegría también tenerte, qué alegría contar contigo, esas ganas. Me encantaba verle en la mesa, cada vez que iba, necesitáis algo, y nos miraba como, está a tope, y esas son las ganas que necesitamos para estos 4 años. Así que... Aranza, por favor, te vas a presentar tú misma, tienes que hablar. Aranza también ha sido un fichaje increíble, risa continua. Ganas, trabajo. Raúl, esto de que estamos diciendo que no la vemos en casa, pues acostúmbrate, prenda. Hemos quedado un poco chof de no conseguir que Sergio estuviera con nosotros como concejal, pero sabemos que va a seguir ahí apoyándonos, que si Dios quiere le veremos bien alto y quien dice que no sea uno de los siguientes alcaldes de Jaraíz de la Vera dentro de unos años. Miradle hoy, Lorena. Miradle hoy. Nada, qué alegría que te tengamos con nosotros, esas ganas que te caracterizan. Guárdate también unas poquitas para estos 4 años, que va a ser una experiencia bonita, pero también intensa. Ahí, sí, porque la va a poner Cintia. Miriam tiene que poner Cintia a la niña. María ¿Sí o no? Cintia. Que no, por favor. Di que no. Miriam, ¿qué te digo? ¿Cómo te presento? Que nada, que aquí estamos otra vez, juntitas, aunque este año no te tenga ahí puerta con puerta, que te tienes que dedicar a algo más importante. Jorge siempre está en la sombra, pero es el que más trabaja. ¿Dónde está Jorge? Jorge, por favor. Madre mía. Jorge es de las personas que yo creo que todo el mundo tendría que tener en su vida un Jorge, porque es la lealtad, la fidelidad. O sea, Jorge es una de las personas que he conocido y que me ha dado en esta experiencia que sé que voy a tener para siempre. Si es que no te da tiempo a descansar, ya te has inventado el carnaval de verano, te has inventado San Cristóbal, que si las motos, no, esto es un no parar. Pues lo mismo, Eva, que gracias siempre por estar, por tus ganas, por ser una mujer trabajadora. Como ejemplo nos sirves a muchos porque es increíble con el trabajo que tienes y luego aparte siempre dando el callo con nosotros. Muchas gracias. María Ortega, pues lo mismo, ya te presenté el viernes y vuelvo a reiterar lo mismo. Que qué suerte tenerte, qué suerte trabajar codo a codo contigo.
y que de otros 4 años aquí. A muerte, lo que queda, sí. Don Rufo, por favor. Si es que ¿cómo quieres que te presente? Si es que no puede ser de otra manera. Si es que este hombre vale para todo. Es increíble. Decía Sara en el primer meeting que eras un descubrimiento. Yo ya te tenía un poco fichado de antes por ser el papá de Alejandro. Pero, ¿qué te voy a decir? Si es que yo creo que eres una de las piezas fundamentales de este equipo. Si tú no estás, este barco se hunde. Prepárate, Sara. Prepárate, Brenda. Lo mismo te digo. Vida social cero. Ya te la damos nosotros. Nada, que vengas con ganas, que necesitamos tus ganas, que necesitamos tu trabajo. ¡Monse! ¿Dónde está nuestra Monse? Monse, por favor, un aplauso. Monse, nuestra Monse. Eso sí que es ser fiel, ser leal, siempre, siempre, siempre atenta. Es que no se la escapa nada. Siempre de flequillo. ¿Quién falta aquí? Pues nada, que sobre todo en su nombre daros las gracias. Ha vuelto a hacer historia y hará historia todas las veces que quiera y que se presente, porque alcalde como él ni ha pasado ni pasará. Porque no hay persona que se dedique más a cuerpo y alma a este pueblo, y siempre que se diga Jaraíz de la Vera es sinónimo de Luis Miguel de Unamuno. Anda que 4 años que me ha pegado. Para lo que me queda en el convento, para lo que me queda, yo conmigo no cuente, yo no sigo, y miradla, aquí está, con fuerza, con ganas, y con todos ellos, muchas gracias. Es un placer, ¿no? Y un gusto y un orgullo, y el volver a estar aquí después de 4 años para estar con vosotros, para celebrar de nuevo esta victoria que ha sido pues contundente, que ha sido arrolladora, y que hemos quedado a nuestros adversarios políticos pues a las puertas, ¿no? de sus proyectos y de sus ganas. Pero no por esto nos tenemos que sentir mal, sino todo lo contrario. Nuestro equipo era el mejor, nuestro proyecto era el mejor, y nuestro programa de gobierno en los últimos 7 años, en los últimos 4, en los que ellos pues han sido los verdaderos protagonistas junto conmigo de esta gestión, de la mejor gestión de la historia en el gobierno municipal, va a continuar gracias al apoyo de todos vosotros. Así que yo hoy solamente tengo palabras de gratitud, así que muchas gracias. Yo que todavía tengo parte de las suelas de estos zapatos ahí en la puerta de César Carlos, alguna foto por ahí hay, ¿no? Incluso fijaros que los adversarios políticos han tenido tiempo de hacer memes, o que hagan todo lo que quieran. Yo creo que van a tener que empezar a hacerlo sobre ellos mismos, porque me da igual, al final estamos en el sitio donde tenemos que estar, y estamos sobre todo en el sitio donde merecemos y donde merecen también nuestra familia, nuestros amigos y nuestros paisanos, que es cuidando, velando y tratando de facilitar la vida a la gente en Jaraíz de la Vera.